Queridos universitarios, sean todos bienvenidos a nuestras clases. Hoy les invito a que juntos podamos pedir la dirección de Dios. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos enseñe a través de esta clase, mi Dios, que es la iglesia local y las misiones. Hay tanta gente que está sufriendo y utilízanos a nosotros para hablar las buenas nuevas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestras clases. Hoy el tema es la iglesia local y las misiones. La iglesia local y las misiones. ¿Puede existir una iglesia dinámica que no sea misionera? ¿Qué modelos bíblicos hay para desarrollar una iglesia misionera? El ejemplo equilibrado de la iglesia de Antioquía nos da un patrón para seguir hoy día, y la palabra clave aquí es equilibrada, porque se necesita que haya un balance en una iglesia local. El trasfondo de una iglesia dinámica y misionera. Y qué mejor ejemplo, la iglesia de Antioquía. Se llamaba la Reina del Oriente. Fue fundada en el año 300 a.C., quedaba a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén, sobre el río Orontes. Además, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, con una población de 500,000 habitantes aproximadamente. Era un centro comercial, pero a la vez de efervesciente religiosidad, y adoraba a los dioses Dafne y Apolo. Característica de una iglesia dinámica y misionera. 1. Debe ser una iglesia fundada y edificada sobre la doctrina sana. Es importante que desde el inicio la iglesia tenga una base sólida. Esto incluye, entre otras cosas, que no se hagan discriminaciones de ningún tipo. La iglesia de Antioquía creció bendecida por Dios porque el evangelio se comunicó sin prejuicio religioso o racial. Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Dos, debe ser una iglesia con liderazgo capacitado y comprometido. El ministerio de estos líderes de Antioquía eran evangelistas, profetas, maestros, y más tarde 2 de ellos fueron misioneros enviados por la iglesia. También era un grupo de diferentes nacionalidades y razas, pero todos servían en equipo. Note que el liderazgo no vino de una sola persona, sino de varios. Hechos capítulo 11, verso 22 al 30 y capítulo 13, verso 1 al 2. 3. Debe ser una iglesia que vive una fe que impacta a su comunidad. Las evidencias del cristianismo en cantidad y también en calidad de esta iglesia. Los miembros de esta iglesia realizan un impacto tan grande en su medio que se les apodó los cristitos. La sociedad pagana tuvo que reconocer que la vida transformada de estos discípulos se podía explicar solo por el poder de Cristo resucitado. Número 4. Debe ser una iglesia que reconoce las implicaciones sociales de su fe. Hoy en día la iglesia enfrenta muchas necesidades humanas en su alrededor. No podemos satisfacer a todos, pero tampoco debemos ignorarla. Cada iglesia debe establecer sus prioridades y metas. Cabe recordarle que Cristo ministró al hombre integral. Ese es el ejemplo que su iglesia en Hechos trató de imitar. Y hoy tu iglesia, de ti y de mí, donde tenemos el privilegio de liderizar, también debe seguir imitando. 5.
Debe ser una iglesia que se compromete en la obra del Señor. Hechos capítulo 13, versos 2 al 3. La iglesia estaba ministrando al Señor, es decir, sirviendo, adorando. Es también una iglesia que ayuna, en ayunos, en una manera de autodisciplina para dedicarse a la intercesión y la alabanza de Dios por un tiempo determinado. Esto refleja un serio compromiso hacia Dios y una autonegación a nosotros mismos. 6. Debe ser una iglesia con pasión por el mundo sin Cristo. El Espíritu Santo escoge lo mejor del liderazgo para la obra misionera. Y la iglesia se identifica y plenamente con esa elección de siervos de Dios. El Espíritu Santo busca hoy a hermanos sensibles a su voz, escogidos para ser enviados por la iglesia a los campos del mundo, listos para siembra y la siega. El apóstol transferido. Uno de los pasajes importantes que describe la misión de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 14 al 21. Al inicio de su ministerio, según este pasaje, Jesús declara su misión en el mundo usando ideas conocidas tales como las de Isaías capítulo 61, 1 al 3. Los capítulos del 10 al 11 de Mateo más proporcionan una perspectiva similar sobre el papel de Jesús en el mundo. Él envía a los 12 discípulos a su primera obra misionera y manifiesta la respuesta a la pregunta de Juan el Bautista de que si era el Mesías. Jesús le responde a Juan con un resumen de su papel misionero en el mundo. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Profeta, sacerdote y rey. La iglesia es percibida asimismo como la continuación del ministerio de Cristo en el mundo. Y lo entiende basándose en los 3 oficios de Cristo. En el Antiguo Testamento sobresalen 3 tipos de ministerio: el de profeta, el sacerdote y del rey. Cada uno de estos ministerios, aunque muy diferente, está dirigido a otras personas. El sacerdote ministraba a las necesidades privadas y espirituales. El profeta llenaba las necesidades públicas, sociales y religiosas. El rey veía por las necesidades de las organización política. Este último se encargaba de administrar sabia y efectivamente los recursos humanos puestos bajo su cuidado por Dios. En el Nuevo Testamento, Dios establece estos 3 ministerios en Cristo. Él llegó a ser el profeta, sacerdote y rey. Cristo acepta estos 3 ministerios como uno y provee la continuidad de estos 3 en uno al llamar a los pastores. Él les entrega el cargo de ministrar en cualquier iglesia local a la cual hayan sido llamados. Los pastores que enseñan al pueblo a seguir el ejemplo de Cristo deben hacerlo de la misma manera, no solo en su papel profético y sacerdotal, sino en el de administradores y líderes. Cada iglesia local es escogida por Dios en forma particular para ser un cuerpo en su lugar respectivo. Este cuerpo está activo y cada miembro se le ha asignado un ministerio específico que hacer. Para que se puedan llevar a cabo muchos de estos ministerios, la iglesia debe organizar para entrar en acción. Deben orar para que el Espíritu de Dios llene a cada ministro y unja cada ministerio. Solo así será
revitalizada. Y la iglesia del siglo XXI será una iglesia llena de poder. Sanador y libertador. Estos dos conceptos adicionales se pudieran incluir como aspecto de los tres oficios tradicionales, pero si los vemos desde el punto de vista del ministerio, parecen tener validez en sí mismos. De igual forma, parecen haber sido transferidos a los discípulos de Jesús como característica apropiada de su papel misionero en el mundo. Las actividades del profeta, sacerdote y rey, sanador y libertador son extremadamente importantes. Estas actividades dan a las congregaciones locales y a sus líderes una visión de las metas y los objetivos de la iglesia que interpretan lo que la iglesia es en lo que la iglesia hace en el mundo. En otras palabras, ellas conducen a la congregación misionera hacia el mundo por medio de sus ministerios y la iglesia llega a ser de hecho y de acción lo que es en fe y en confesión. Por medio de sus ministerios en el mundo, la iglesia encuentra su naturaleza esencial. La iglesia misionera alcanza su más profundo esencia viviendo su papel misionero en el mundo. La iglesia es la comunión de santos enviados al mundo y como tal se ocupa de su salvación con temor y temblor, en medio de una generación perversa, pero que le permite brillar como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versos 12 al 15. Queridos y estimados universitarios, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.